estado estudiando juntos la carta de Primera de Juan. Y la semana pasada nuestro hermano Juan Carlos continuó con los versículos del 1 al 6 de Primera de Juan capítulo 4. En esos primeros versículos, básicamente, y en un resumen muy resumido, porque yo sé que Juanca explayó bastante el tema, pero en un resumen muy resumido, lo que estamos viendo son implicaciones de creer en Cristo. Eso era básicamente esos primeros versículos de Primera de Juan capítulo 4. Pero ahora Juan, después de ese pequeño, lo que pareció ser un paréntesis, ¿verdad?, al final del capítulo 3 y principio del versículo 4, ahora reanuda el tema de las pruebas. Regresa al punto que nos ha venido mostrando toda esta carta, y no las pruebas que enfrentamos, sino cuáles son las pruebas en nuestra vida que nos dicen si somos o no creyentes. ¿Cómo podemos estar seguros de que somos salvos? Hay algunos frutos que se ven o que deberían verse y que son como una tendencia en la vida del creyente, que está creciendo en estas áreas. Y Juan toca tres grandes pruebas. La prueba de la fe, que tiene que ver con el conocimiento o la doctrina, lo que creemos. La prueba del amor, que tiene que ver con nuestro carácter y nuestra relación, primero para con Dios y luego para con nuestros hermanos y las demás personas. Y finalmente la prueba de la obediencia, que tiene que ver con nuestra acción en el mundo, nuestra vida práctica y lo que hacemos. Entonces, prueba de fe, prueba de amor y prueba de obediencia. Esta que vamos a ver ahorita es la prueba del amor de nuevo. Vuelve a tomarla, y esta va a ser la tercera y última vez que Juan toca la prueba del amor en su carta. Cada vez ha sido un tratamiento más profundo, y ustedes van a notar que en estos versículos, y van a ser varios, no es solamente este sermón, va a haber varios sermones en cuanto al amor, son más profundos, más densos cada vez. De hecho, los versículos del 7 al 10, hay quienes han pensado que podrían haber sido un poema, porque tienen un vocabulario muy metafórico, muy rico, diferente al resto de la carta. Entonces voy a volver a leer el pasaje, Primera de Juan capítulo 4, versículos del 7 al 10, y pongan atención, imagínenselo que fuera una canción, un poema que escribió Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Oremos. Dios, al acercarnos a este pasaje y este tema profundo y rico que es el amor, nos damos cuenta de lo deficientes y lo cortos que nos quedamos cuando se trata de amar adecuadamente, amarte a ti, amar a nuestro prójimo. No sabemos hacerlo. Pero tú eres amor, nos has dado el ejemplo máximo de amor y has derramado tu amor en nuestros corazones. Queremos pedirte que al examinar estos versículos nos enseñes, oh Dios, a amar como hemos sido amados. Que transformes nuestro interior de tal manera que reflejemos esa área en particular del carácter de nuestro Señor Jesucristo, que por amor se entregó en la cruz para salvarnos. Haya pues en nosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. En esta ocasión Juan está haciendo algo que no había hecho antes, y es vincular el mandato de amar o la prueba del amor directamente con la naturaleza de Dios. ¿Con quién es Dios? ¿Con qué es Dios? Entonces el primer punto es que debemos amar porque Dios es amor.
Dice el versículo 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Recuerdan esta forma de dirigirse Juan a los suyos? A cada rato, ¿verdad? Les dice amados, amados, amados. Y de hecho, en algunas traducciones lo ponen como queridos amigos. Es como una idea muy cercana y familiar. Y se les está acercando de esa manera, pero también de manera pastoral, como alguien que los quiere guiar, que los quiere instruir. Y de hecho, es un juego de palabras, ¿verdad? Porque Él les dice, amados, amémonos. Es como diciendo, yo les estoy dando ejemplo, ¿verdad? Yo los amo y quiero que ustedes también hagan esto. Entonces, amémonos unos a otros. Hay un juego de palabras. Juan realmente practica lo que él predica. Y aquí, si bien la carta está hablando de amarnos entre cristianos, porque es una carta que Juan escribió a la iglesia, Juan está hablándole al pueblo de Dios y le está diciendo, amémonos unos a otros, eso no nos exime, por supuesto, del amor más allá de la iglesia, ¿cierto? Si bien ese es el tema ahorita, y sí, el enfoque, porque esto es de lo que Juan está hablando, es el amor entre nosotros, el pueblo de Dios, recordemos que también hay un mandamiento a amarnos unos a otros, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y eso incluye a todos los seres humanos, estén o no dentro de la iglesia. Pero el lugar más natural donde empezar a practicarlo y donde podemos practicarlo con más facilidad porque estamos juntos todo el tiempo es en la iglesia. Tenemos un mismo sentir, hemos sido salvados por el mismo Salvador, hay cierta unidad ahí que promueve o que facilita ese amor que debemos tener los unos por los otros. Y en última instancia, lo cierto es que el amor es de Dios. Continúa diciendo, porque el amor es de Dios, es la base de nuestro amor. Él mismo es la fuente de nuestro amor. Este fluye de Él, corre de Él. Él es quien lo inicia. Dios derrama su amor sobre su pueblo y Él espera de su pueblo que manifieste esa misma cualidad, que manifestemos el amor que Él mismo nos ha dado. Es como una marca de la familia. Hemos hablado de eso antes, ¿verdad? Juan habla de las marcas de la familia y me señala la nariz porque creo que fue el ejemplo que usé. Cuando hay familiares, ¿verdad? Que podemos sacar porque tienen las narices iguales. Entonces, ustedes tienen que ser familia, vean, tienen la misma nariz, ¿verdad? O tienen las mismas cejas, tienen que ser familia. O no sé, características, cualidades que llevan los que pertenecen a la misma familia. Pues en la familia de Dios hay una cualidad, si bien no visible físicamente, que debe estar presente en todos nosotros. Y en este momento Juan está especificando el amor. Porque todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios. No se refiere al amor según el mundo. No se refiere a las buenas obras que practican las personas, creyentes o no. No se refiere a la tolerancia del pecado, que es como ahora se promueve el amor en la sociedad, ¿verdad? Que no somos quien para criticar y que si no somos tolerantes, entonces eso es odio y discurso de odio. Pero no es el amor como el mundo lo define. Si bien las muestras de amor que hay allá afuera vienen de Dios, el mundo puede amar porque todos fuimos creados a imagen de Dios y hay una capacidad en el ser humano de demostrar una versión del amor, si bien torcida, quebrada, dañada, ¿verdad? Pero ahí está porque somos su imagen. Esta versión, sin embargo, es incompleta, está truncada. Pero los que hemos sido amados por Dios, salvíficamente, que hemos conocido el amor de Dios en la cruz de Cristo, nosotros de alguna manera estamos siendo reconstruidos en la imagen con la que fuimos creados para poder amar como hemos sido amados. Entonces es el pueblo de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que ha nacido de Dios. Por lo tanto, el amor es una consecuencia de la salvación en nosotros. El amor es una consecuencia de haber nacido de nuevo y a través de nuestra vida somos como una ventana abierta que le permite al mundo conocer a Dios. Se trata del amor de Dios. Se trata de lo que Él hizo por nosotros y nosotros ahora queremos mostrarlo al mundo. Queremos vivir de esta manera para que el mundo lo conozca a Él como nosotros lo hemos conocido.
Continúa diciendo el versículo, no solamente ha nacido de Dios, sino que conoce a Dios. Otra traducción puede ser, está conociendo a Dios. ¿Recuerdan el ciclo del que hablamos hace 2 semanas? De que cuanto uno más conoce a Dios, más lo quiere obedecer, y cuanto más le obedece, más lo ama, y cuanto más lo ama, más lo quiere conocer, y entonces se vuelve este ciclo cada vez más grande y creciente, ¿verdad? Y esa es la santificación en nuestra vida. Pues con el amor es así. Estamos conociendo a Dios, y al conocerle cada vez más lo amamos más, y conocemos mejor su amor por nosotros, y respondemos mejor a ese amor. Somos capaces de amar porque Él nos amó primero, pero no solamente amarlo a Él, sino que amamos a nuestro prójimo también, cada vez mejor. Sabemos amar a nuestros hermanos cada vez mejor. Tal vez hoy luchamos con esa parte de nuestra vida cristiana y no somos buenos para mostrar amor, pero estamos conociendo a Dios, y al conocer cada vez mejor a Dios, amamos cada vez mejor. Entonces tenemos que considerar el tema de la comunión con Dios como algo central. Nuestro amor hacia Dios y nuestro conocimiento de Dios descansa en nuestra comunión con Él. No podemos conocer a alguien con quien no tenemos comunión. No podemos amar a alguien con quien nunca hablamos y del que nunca oímos. Necesitamos entonces ser muy intencionados en cuanto a nuestra comunión con Dios, porque lo contrario también es cierto. El que no ama, dice el versículo 8, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si decimos conocer a Dios y no somos capaces de amar, mis hermanos, algo anda mal. Tenemos razones para cuestionarnos. Si no estamos amando, o no es esa siquiera la tendencia en nuestra vida, porque yo sé que no amamos perfectamente y siempre podríamos amar mejor, pero si ni siquiera estamos empezando a amar, algo está mal. No estamos conociendo al Dios que es amor, porque es imposible conocer al Dios que es amor y no imitarlo. Es imposible que el amor de Dios esté en nuestros corazones y no se desborde. Es imposible, es ilógico. Entonces pregunto, ¿conoce usted realmente a Dios? ¿Conoce realmente el amor de Dios? ¿Conoce realmente el perdón de Dios? ¿Conoce su gracia realmente? ¿Entiende la profundidad y la magnitud de su pecado y la grandeza de su Salvador? Porque esa es la muestra de amor más grande de Dios. Y lo que les decía, ¿cómo está su comunión con Dios? ¿Cómo está su tiempo de oración? ¿Cómo está su tiempo de lectura de las Escrituras? Si no nos estamos llenando del amor de Dios, no vamos a poder ser instrumentos de su amor. Que un cristiano sin amor profese conocer a Dios y haber nacido de Dios es como afirmar que uno tiene una relación íntima y cercana con un extranjero cuyo idioma no sabe hablar, o haber nacido de padres a los que no nos parecemos absolutamente en nada. Voy a leerlo de nuevo. Que un cristiano sin amor profese conocer a Dios y haber nacido de Dios es como afirmar que uno tiene una relación íntima y cercana con un extranjero cuyo idioma no sabe hablar, o haber nacido de padres a los que no nos parecemos absolutamente en nada. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Solo hay 3 atributos más en la Biblia que utilizan esta forma de Dios es amor, es uno de ellos. Los otros 3 es Dios es espíritu, Dios es luz, que lo vimos aquí en Juan también, en 1 de Juan, y Dios es fuego consumidor. Dios es espíritu, dice Juan 4:24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es luz,
Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y finalmente aquí, en Primera de Juan 4, Dios es amor. Amar no es una actividad de Dios, ¿sí? No es algo que Él hace, es algo que Él es parte de su naturaleza y su esencia, y por lo tanto todo lo que hace es amoroso, porque Dios es amor. Incluso su juicio como fuego consumidor es amoroso. Incluso las pruebas y las dificultades en las que nos pone son amorosas, porque Dios es amor y no deja de ser amor cuando es justo, no deja de ser amor cuando es sabio, Él es todo siempre. Él es todos ellos, todo el tiempo y en todo lo que hace. Entonces su amor no es ese amor del mundo que tolera el pecado y que se hace de la vista gorda y que barre la maldad por debajo de la alfombra. Su amor es justo y su justicia es amorosa. De tal manera que Él busca la manera de perdonar el pecado para mostrar su amor y para mostrar su justicia. Lo expone porque Él es luz. Lo consume porque Él es fuego. Salva al pecador porque Él es amor. Y todo en una obra, en un evento en la historia. La encarnación, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo más glorioso de su amor. Y vean cómo lo pone Él mismo en el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, no solamente amamos porque Dios es amor, amamos porque Dios nos amó. ¿Se dan cuenta? No solamente es su esencia, sino que tenemos en nuestra vida, en nuestra experiencia, un ejemplo vivo, claro, directo, objetivo, personal, de que Dios es amor y nos ha amado. En esto se mostró, se desplegó, se manifiesta de manera clara y evidente el amor de Dios para con nosotros, para con los que creemos en Él, de manera personal, especial. Dios desplegó su amor por usted. Dios desplegó su amor por mí y por cada uno de los suyos. ¿En qué? En que envió a su Hijo unigénito al mundo, a su único Hijo, a su uniquísimo Hijo, su Hijo especial, el que es como ninguno, el incomparable Hijo de Dios, el Hijo de Dios que es Dios mismo, lo entregó para que vivamos por Él. Este versículo, yo no sé a ustedes, pero es como un eco, ¿no les parece? Lo voy a leer de nuevo y ustedes piensen en otros versículos famosos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El mismo Juan había utilizado un vocabulario muy parecido en su evangelio cuando era mucho más joven. Juan 3:16, digámoslo juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue su misión, impartir vida, dar vida, a eso vino. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para que vivamos por Él. Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por Él. No hay cristianismo sin Cristo. No hay perdón, ni vida, ni esperanza, ni promesas, ni gloria, nada sin Cristo. Sin Él no somos nada. Dijera eso. Piénselo. Sin Cristo Jesús no somos nada.
pero todo lo tenemos en Él y por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No se trata de nuestro amor hacia Él. Nunca se ha tratado de la gente que busca a Dios y que anhela a Dios y que ama a Dios y ellos son el centro de la historia y del universo. No, el amor viene de Dios. Él es el iniciador, Él es la fuente. Él es el que dio pie a todo esto. En nuestro estado natural nosotros no amamos a Dios. No lo habríamos amado. No amamos a su Hijo. Nos rebelamos contra Él. Odiamos a su Hijo. Nadie viene a mí, dijo Jesús, si el Padre no lo arrastra. Es la traducción literal. Si el Padre no lo arrastra, nadie viene al Hijo. Ese amor cautivador, ese amor transformador, tiene que venir primero a nuestros corazones para que nosotros podamos amar lo que antes odiábamos. Él tenía que amarnos primero. Tenía que ser así, no había otra forma. Y Él demuestra su amor con una acción concreta. Envió a su Hijo en una revelación histórica del amor de Dios a la vista del mundo entero hasta la fecha. Literalmente hasta la fecha, porque las fechas mismas dan testimonio de la venida de Cristo Jesús a la tierra. Hoy vivimos en el año 2022 después de Cristo. Él vino en abnegación, vino en autosacrificio, dejó su gloria, dejó todas las riquezas que tenía y se vistió de hombre, tomó nuestra carne, se ensució los pies en nuestra tierra, enfrentó las consecuencias del pecado, vio gente morir, vio familiares morir, amigos morir. Tuvo hambre, tuvo sed, se cansó. Él atravesó las debilidades de este mundo. Vino a buscarnos y a buscar el bien de nosotros de la manera más sacrificial, como un regalo entregado por Dios. El propio Hijo de Dios, el don inefable, dice Pablo en 2 Corintios 9:15, su regalo indescriptible. Pero no vino simplemente a encarnarse y ya. No vino simplemente a vestirse de hombre y a ser un ejemplo de abnegación, un ejemplo de sacrificio, un ejemplo de entrega y de bondad, como quieren pintarlo en muchas religiones e incluso en algunas ramas del cristianismo. No. Él vino a dar vida y para dar vida tenía que morir. Él vino a quitar nuestro pecado. Él vino a destruir las obras del diablo, como dijo Juan mismo antes. Lo envió en propiciación por nuestros pecados. Propiciación. Esa es una palabra de domingo. Es una palabra que no utilizamos normalmente en nuestro diario vivir y es importante definirla para entender qué significa propiciación. La propiciación es la satisfacción de la justa ira de Dios en contra de los pecadores, lograda por la muerte sacrificial de Jesucristo. Jesús no murió en la cruz para salvarnos del diablo. Jesús no murió en la cruz para salvarnos de las enfermedades, para salvarnos de la pobreza. No. Él murió en la cruz para salvarnos del pecado y de las consecuencias del pecado, que eran la ira de un Dios santo que debía caer sobre nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. A eso lo envió, a morir en la cruz nuestra muerte, a sufrir en la cruz la ira de Dios aplastante que debía caer sobre nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. A veces se pinta a Jesús como que vino a interponerse ahí entre los pecadores y Dios para apaciguar a un Dios airado ¿verdad? Pero recuerden que Dios lo envió. Dios es tanto el justo como el que justifica. Él
tuvo que proveerse a sí mismo un cordero para el sacrificio, para poder extendernos perdón y mostrarnos su amor por nosotros, que éramos indignos pecadores. Escuchen, estábamos en una condición degradante. Éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No teníamos vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos bajo la santa ira de Dios, bajo su juicio. No merecíamos amor. Nosotros no somos dignos de amor. No fue que Dios vio desde el cielo y dijo: ¡ay, esta belleza de criaturas, las tengo que salvar! No. Fue por su amor que se originó en Él mismo hacia un grupo de personas desagradables, pecadores, rebeldes contra Dios, dignos de una sola cosa: de muerte, dignos de condenación, dignos de ira. Eso era lo que merecíamos, no amor. Y sin embargo nos amó, nos rescató, porque Él es amor. No hay prueba más grande. Hermanos, si hemos conocido este amor, si lo hemos experimentado realmente en Cristo, si entendemos nuestra indignidad, nuestro estado original de descomposición espiritual, si entendemos la inmensa dignidad de su Hijo, su gloria y su valor, el preciado, el tesoro de las naciones, y aún esa gloria y ese valor y esa dignidad no lo detuvieron, sino que se hizo hombre y se entregó por nosotros, dando la muestra más gloriosa de amor. Si realmente comprendemos ese amor sacrificial, si dejamos que esa idea nos abrume, nos abrace, nos deshaga, nos desarme, entonces, solo entonces, vamos a saber amar como Él nos ha amado. ¿Cómo nos amó? Sin esperar nada a cambio. Sin esperar a que fuéramos dignos de su amor. Buscando realmente nuestro bien por encima de su propio bien, al punto de arriesgar su vida. Debemos aprender a amar de esta manera. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificarnos por amor? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sufrir, a llorar, a abrirnos y a ser vulnerables por amor a los demás? Bajar nuestra guardia. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar tiempo, recursos, vida, dones, comodidad, sueño, por amor a nuestros hermanos? No hemos derramado sangre. No hemos derramado sangre. Aprendamos a amar de verdad, como hemos sido amados. Ese es el amor de Dios en Cristo por usted, personalmente, con nombres y apellidos. Y el amor de Cristo por cada uno de sus hijos. Que Dios nos ayude a amar como Él nos ha amado. Oremos. Dios, no hay amor más grande que este, que alguien dé su vida por sus amigos. Más profundo aún, que alguien dé su vida por sus enemigos. Porque por el justo ciertamente alguien morirá, pero por injustos, por pecadores, por indignos, miserables, rebeldes, odiadores tuyos, pecadores, cadáveres espirituales,
por nosotros. Por amor a nosotros, enviaste a tu Hijo especial, único, el tesoro, lo más valioso. Lo enviaste y lo entregaste y lo castigaste en nuestro lugar. Abrúmanos, oh Dios, con un sentido profundo y perdurable de tu amor, y que sea un desafío constante a amar como tú nos has amado. Haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén.